Últimamente se habla mucho del peligro de una tercera guerra mundial. Y yo quiero acercarme desde el punto de vista astrológico para analizar si es posible esto o realmente tenemos que descartarlo. Efectivamente, el peligro de una tercera guerra mundial está. Incluso se habla de una escalada hacia una guerra nuclear. En ese sentido, bueno, hay datos objetivos. Eh, Rusia ha desplegado armas nucleares en Bielorrusia y ha cambiado el protocolo para utilizar esas armas nucleares. Y por otra parte, Estados Unidos ha anunciado el despliegue de nuevos misiles nucleares en Alemania apuntando hacia Rusia. Es indudable que en el mundo se está produciendo una polarización como no se veía desde el final de la guerra, vamos, desde la Guerra Fría. Pero también tenemos que tener en cuenta que las élites dominantes han comprobado muchas veces, la última de una manera masiva en 2020, lo útil que es tener atemorizado a la población. El pánico es un instrumento muy útil para el poder. Bien, antes de ver el análisis puramente astrológico, en este vídeo me quiero centrar en un análisis fundamentalmente geopolítico para ver cómo está la situación ahora mismo, y en el próximo vídeo hablaré ya más de si desde el punto de vista astrológico tenemos que estar asustados o no. Bien, lo primero que hay que decir, y ya lo he explicado con detalle en otros vídeos, por eso no voy a profundizar en este, es que estamos asistiendo a un cambio de ciclo histórico. Estamos asistiendo al fin del imperio anglosajón y al nacimiento de un nuevo imperio asiático. En este sentido, bueno, vemos la creciente pérdida de poder económico por parte del imperio anglosajón y la subsiguiente crecimiento del poder económico por parte del imperio asiático. Lo vemos en los BRICS, de los que últimamente se habla mucho. Vemos también cómo Estados Unidos ha perdido y está perdiendo cada vez más el poder económico mundial cuando asistimos a la desdolarización. Es decir, países tan aliados de Estados Unidos como puede ser Arabia Saudí no solamente ha ingresado como miembro de pleno derecho a los BRICS, sino que ha dejado de usar el dólar como única divisa para vender su petróleo. Por otra parte, el poder económico de Europa cada vez es menor también, y en este sentido estamos asistiendo seguramente al final de la Unión Europea y de la OTAN. Pero no solamente es el poder económico, también el poder político. El poder político que desde la Segunda Guerra Mundial para acá desplegaba Estados Unidos en prácticamente todo el mundo, con excepción del área de influencia de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, vemos que se está desmoronando. Hay dos ejemplos muy claros. Uno es Latinoamérica, que era su patio trasero, donde hacían y deshacían a su antojo. Ya no sigue como unánimemente como un bloque las directrices que se dictan en Washington. Ni tan siquiera países tan pequeños como El Salvador pueden ya los Estados Unidos dictar su política exterior, por no hablar ya de Venezuela, Bolivia, Brasil, etc. Y la otra área donde lo vemos muy claro es el Sahel. El Sahel en África es una zona donde Europa, el llamado Occidente, ha
perdido completamente su poder económico. Es China quien tiene un poder económico creciente en el Sahel, pero también ha perdido su poder político. Estados Unidos y Francia, que eran los principales gendarmes del imperio anglosajón en el Sahel, han sido expulsados. Y así como el poder económico ha sido sustituido por China, el poder político crecientemente por Rusia. Esta pérdida de poder político la vemos hasta el punto de que en Estados Unidos, que siempre daba, cuando no se seguían sus, digamos, sus indicaciones, tenía dos armas fundamentales. Una era el arma económica, las sanciones, que ya no le están siendo útiles, y el otro, el arma política, el arma militar, de provocar golpes de Estado, organizar golpes de Estado. Bien, los últimos golpes de Estado que ha organizado Estados Unidos han fracasado estrepitosamente. El ejemplo más claro es el golpe que organizó en la República Democrática del Congo, donde detuvieron a los norteamericanos implicados en este golpe y fracasó. Entonces, es obvio desde el punto de vista astrológico que de aquí a unos años el papel de Estados Unidos y Europa Occidental en el concierto mundial político y económico va a ser realmente minúsculo comparado con el poder asiático, el poder de China, Rusia, India, Irán y otros países. Pero obviamente ellos no lo ven desde un punto de vista astrológico como que es el final de este ciclo histórico, sino que lo consideran como un revés al que se van a sobreponer y van a volver a ocupar el papel que han ocupado en los últimos decenios. Entonces, están dispuestos a morir matando, porque es lo que va a ocurrir si aceptaran este cambio de ciclo histórico. Podría Estados Unidos seguir ocupando un papel económico como un país cuya economía es significativa en el concierto mundial. Pero de esta manera, al intentar mantener su papel de superpotencia, se van a hundir. Entonces, bien, esto lo vemos muy claramente con el caso de la guerra de Ucrania. Estados Unidos estuvo forzando a Rusia a que invadiera Ucrania para provocar un conflicto como una serie de objetivos muy claros. Bien, con esto hago un paréntesis, no quiero decir que Rusia no tenga ninguna culpa, ni que me ponga del lado de Rusia, ni que Rusia sean los buenos en esta película. No, pero tampoco lo son el otro lado. El otro lado nos están vendiendo que son los defensores de la libertad, se autodenominan a sí mismos como los aliados, para provocar en la gente que lo escuchamos, asimilarles a los aliados que se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial al poder del fascismo y del nazismo. No tiene nada que ver. Rusia efectivamente ha violado el derecho internacional y ha invadido un país soberano. Pero también es cierto que en Ucrania se dio un golpe de Estado, mal llamado revolución, y que los dirigentes que vinieron después, entre sus filas estaban gente claramente nazi y que hicieron masacres de población civil en Ucrania oriental. Es decir, no se trata de, en esta guerra, como en otras muchas, quiénes son los buenos y quiénes son los malos.
no hay buenos. Hay malos en los dos lados. Pero esto no quita para hacer un análisis objetivo de la situación geopolítica. Y por eso es explicar cuál era el plan de Estados Unidos cuando planeó esta guerra de Ucrania. Sus objetivos, en primer lugar, eran el debilitamiento de la economía europea, que empezaba a hacerle una competencia a la economía estadounidense, peligrosa desde su punto de vista, que una economía como la estadounidense que estaba empezando a tener serios problemas. Ellos querían acabar sobre todo con la alianza euroasiática entre Rusia y Alemania a nivel económico. Y lo han conseguido. El debilitamiento de la economía europea hasta tal punto de que prácticamente han acabado con la economía europea con el tema de las sanciones, que a Rusia apenas le han afectado su economía, pero que a Europa Occidental ha supuesto bueno, pues el fin del papel económico que ocupaba, el fin de la economía alemana y no solamente alemana. Por otra parte, también pretendían con esta guerra de Ucrania el resurgimiento de la economía estadounidense, obligando a Europa a comprar armas para entregárselas a Ucrania. ¿A quién? Obviamente a las empresas norteamericanas. Bueno, había un tercer objetivo en esta guerra de Ucrania, que era el debilitamiento del poder militar de Rusia, planeando seguramente un conflicto posterior con China, su gran enemigo a nivel económico, y por lo tanto debilitar antes militarmente a Rusia para que no tengas que enfrentar militarmente a China y a Rusia, sino solamente a China. Bueno, la guerra de Ucrania ha sido un completo fracaso. Todo este planteamiento de Estados Unidos ha sido un fracaso. Esto yo lo decía en un vídeo que subí en el mes de enero, que la guerra de Ucrania la iba a ganar Rusia. Desde un punto de vista astrológico estaba clarísimo. Ahora ya diversos analistas cada vez más lo están diciendo muy claramente, que la guerra de Ucrania la OTAN la ha perdido. Entonces, al haber perdido la guerra de Ucrania, que hay que ver que este planteamiento de Estados Unidos se trataba de una guerra más o menos rápida en la que Rusia fuera derrotada y en la que después se planteara el gran negocio de la reconstrucción de Ucrania. Bien, la guerra se ha prolongado más de lo que ellos pensaban y militarmente Ucrania ha perdido. Se mantiene la guerra por el apoyo creciente de Estados Unidos y de la OTAN, pero bueno, han fracasado militarmente y incluso económicamente. No ha sido efectivamente un cierto resurgir de la economía norteamericana basado en la industria armamentística y en las industrias tecnológicas. Sobre todo hablamos de inteligencia artificial, de Nvidia. Bien, a pesar de esto, la economía estadounidense está en un brete. Los datos del paro, de la inflación, de la falta de liquidez de las empresas y los impagos de las empresas empiezan a ser alarmantes a todos los niveles, pero incluso los datos en la bolsa, que se mantenía gracias a las tecnológicas, bien, ya desde agosto han empezado a caer las tecnológicas en la bolsa estadounidense. Ha caído con grandes caídas, incluso Nvidia. Lo hemos visto en agosto, lo hemos visto en septiembre, y esto cuando
eh, los datos astrológicos, el análisis de tal y como estaba el cielo con los planetas lentos, sobre todo Plutón retrógrado, favorecía temporalmente a Estados Unidos. A pesar de eso, hemos visto que económicamente no han salido bien los planes de Estados Unidos. Pero es que incluso la entrega de armas a Ucrania ha supuesto un problema, porque como la guerra se ha prolongado más de lo que pensaban, esta entrega de armas ha supuesto que ahora mismo a los países de la OTAN y a Estados Unidos les faltan armas y les falta munición. Bien, hasta tal punto de que, por ejemplo, Estados Unidos últimamente ha tenido que comprar misiles Patriot a Japón, porque la fabricación en Estados Unidos de, como en Europa, de armamento para sustituir el armamento que se está entregando a Ucrania, no está siendo ni tan rápido como en Rusia, ni tan barato. Se están gastando mucho dinero. Para que os hagáis una idea, un dron que pierde Estados Unidos supone una pérdida de 3 millones de dólares. Un dron que pierden los hutíes, de los que hablaremos luego, supone una pérdida de 20.000 dólares. No pueden competir económicamente tampoco. Bien, lo último que quiere Estados Unidos y la OTAN es fracasar militarmente en Ucrania. Y en el caso de Estados Unidos, muy especialmente antes de las elecciones, porque cabe la posibilidad de que gane Trump las elecciones y ya ha dicho claramente que no está dispuesto a seguir apoyando la guerra de Ucrania. Bien, este obviamente es el primer peligro de una tercera guerra mundial. Se está intentando por todos los medios que Rusia responda a las provocaciones y ataque territorio OTAN para inmediatamente convertir el conflicto Ucrania-Rusia en un conflicto Rusia-OTAN. Esto obviamente sería el final de la OTAN y de la Unión Europea. En ese sentido, obviamente no hablo tomando partido, pero ya la guerra de Ucrania está dividiendo tremendamente a la Unión Europea y a la OTAN. Vemos Hungría, Eslovaquia, cuyo presidente incluso sufrió un atentado como resultas de su posición ante la guerra de Ucrania, pero es que hasta países como Turquía han pedido ya su ingreso como miembros de pleno derecho de los BRICS. Se está resquebrajando ya la Unión Europea y la OTAN. ¿Cuánto dure? Bueno, desde luego que este final de la OTAN y de la Unión Europea se va a acelerar si finalmente se escala el conflicto en Europa hacia un conflicto abierto ya entre la OTAN y Rusia. Y hay que decir que a los países del bloque asiático, a Rusia, a China, no les interesa una tercera guerra mundial, porque para su expansión económica es mucho más conveniente un ambiente de paz y de paz con Europa y Estados Unidos, donde van a vender sus productos si no hay una situación de guerra, como está viendo ahora o como puede extenderse. E insisto, no se trata de quiénes son los buenos o los malos. En los dos lados están los malos, no hay buenos aquí. Bien, este es el primer peligro de una tercera guerra mundial. Hay un segundo peligro muy claro, que es en Oriente Próximo. En Oriente Próximo, Israel, con el apoyo fundamentalmente de Estados Unidos y del Reino Unido, pero también de otros países de la OTAN, ha fracasado en su operación militar en Gaza,
en la que pretendían liberar a los rehenes y acabar con Hamás. Después de casi un año no han conseguido ninguno de los dos objetivos. Sí es cierto que han producido una matanza de población civil completamente contraria al derecho internacional, según han dicho las propias Naciones Unidas y el Tribunal Internacional de Justicia, pero los objetivos militares no se han cumplido. Israel, antes, en la época del auge del imperio anglosajón, era imbatible en la zona. Ahora mismo, militarmente hablando, ni tan siquiera la cúpula de hierro, ese escudo protector contra los misiles, está resultando efectivo. Ni contra Hamás, ni contra Hezbollah en el Líbano, pero ni tan siquiera contra las guerrillas iraquíes y sirias que también están atacando. Ni, por supuesto, con quien está destrozando la economía israelí y buena parte de la economía occidental también, cerrando el paso de barcos en el Mar Rojo, los hutíes de Yemen, contra los que no olvidemos que han intentado acabar con ellos, no solamente Arabia Saudí en su día con el apoyo y el armamento de los países de la OTAN y Estados Unidos, sino directamente Estados Unidos, el Reino Unido y otros países de la OTAN no han conseguido acabar con el bloqueo en el Mar Rojo por parte de los hutíes. Bien, ante esta situación, obviamente, lo que Israel está intentando desde hace meses es provocar a Irán para que entre en guerra directa con Israel y ante eso intervendría del lado de Israel Estados Unidos y los países de la OTAN. Hasta ahora, Irán no ha entrado al trapo. Irán incluso no ha entrado en guerra directa a pesar del asesinato del presidente, al que han hecho pasar por un accidente para no tener que responder. Era obviamente un casus belli. Pero el peligro es creciente. De hecho, Estados Unidos, Reino Unido han desplegado ya sus barcos en previsión de una generalización del conflicto en el Oriente Próximo. Hasta España ha mandado sus barcos allí también. Bien, este es el segundo peligro de que estalle la Tercera Guerra Mundial. Pero hay un tercer peligro, que es la guerra contra China, que era el objetivo último plazo que planteaba Estados Unidos para acabar con su competidor económico después de haber acabado con la competencia económica de la Unión Europea y de Rusia y el debilitamiento militar de Rusia. Obviamente, como ya he explicado, este planteamiento ha fracasado. Estos objetivos de Estados Unidos han fracasado, pero sigue existiendo el peligro de provocar una guerra directamente contra China. Lo estamos viendo en la tensión creciente entre China y Taiwán, entre China y Filipinas, entre China y Japón, y en el despliegue nuevamente de barcos de guerra de Estados Unidos y de países de la OTAN en el mar de China y en general en la zona, y la implicación creciente y las alianzas crecientes de los países de la OTAN y de la OTAN misma en el sudeste asiático, preparando una guerra contra China. Este es el tercer peligro. Ahora bien, Estados Unidos, dentro de su huida hacia adelante, le interesa empezar una tercera guerra mundial de la que piensan que van a salir victoriosos, como pasó en la segunda, y van a volver a ser los dueños del mundo. Pero va a poder Estados Unidos, no se trata ya de que quiera, sino de que pueda. ¿Por qué lo digo esto? Bien, porque ya en el próximo vídeo analizaré
desde el punto de vista astrológico en qué me baso, pero Estados Unidos tiene una fractura social como no había tenido en su historia. De hecho, la política exterior de Estados Unidos había sido a lo largo de toda su historia mantenida como un solo bloque, estuvieran en el poder los demócratas o los republicanos. Ahora mismo ya no. Ahora mismo, para los poderes reales de Estados Unidos, para esa América profunda y esas élites dominantes más allá de los partidos, el peligro de que gane Trump y que pare los planes militares es un peligro muy serio. Con esto, nuevamente no estoy diciendo que me ponga del lado de Trump, no. También en este lado, en este caso, cuando hablamos de demócratas y republicanos, no hay buenos, solamente hay malos. No se trata de saber quiénes son los buenos, no. Se trata de analizar objetivamente. Y objetivamente, hace unos meses se estaba diciendo que Trump claramente iba a ganar las elecciones. Se retiró a Biden y se puso a Kamala Harris para intentar frenar a Trump. Curiosamente, nada más nominar a Kamala Harris, cuando no había habido ni tiempo para hacer las encuestas, ya salió en prensa que según las encuestas, Kamala Harris iba por delante en intención de voto de Trump. Pero una semana después volvió a salir en prensa que Kamala Harris estaba recortando distancia con Trump. ¿Cómo se puede recortar distancia con alguien cuando se va por delante de él en intención de voto? Esto es lo primero que me hace pensar que tienen intención de dar un pucherazo. Recordemos que cuando ganó las elecciones Bush, ya se habló de que habían dado un pucherazo en Florida para conseguir que ganara Bush las elecciones. Por otra parte, el sistema informático de recuento de votos que se está usando desde hace años en Estados Unidos es un sistema diseñado por un ingeniero venezolano afincado en Estados Unidos y afín al régimen bolivariano, que es exactamente el mismo sistema informático que se usa en Venezuela. Cuando en Venezuela se está diciendo que están dando constantemente con ese sistema informático pucherazos, hay que recordar que en Estados Unidos están usando el mismo sistema. Por otra parte, se está diciendo que las encuestas dan por ganadora a Kamala Harris, como en su día se dijo que las encuestas estaban dando por ganadora a Hillary Clinton, que perdió las elecciones estrepitosamente. Todo esto me hace pensar que es muy posible que pretendan dar un pucherazo, pero aunque no dieran el pucherazo y ganara legítimamente Kamala Harris las elecciones, ¿qué van a pensar buena parte de los seguidores de Trump, que ya en las últimas elecciones dijeron que se les habían robado, que habían dado un pucherazo y marcharon contra Washington y trataron de domar el Capitolio? Bien, si el escenario que se da en las próximas elecciones, en las que ya va a estar Plutón directo, no como ahora que está retrógrado, ya veremos en el próximo vídeo cómo afecta esto a Estados Unidos y al cambio de ciclo histórico, bien, es muy posible que Estados Unidos desemboque en una guerra civil. No una guerra civil obviamente entre dos ejércitos, pero estamos hablando de un país donde hay más armas que habitantes. Y no estamos hablando tampoco de pistolitas nada más, estamos hablando de armas de guerra, de fusiles de asalto, de fusiles ametralladores. Y cuando tenemos a miles de personas armadas y enfrentadas en dos bandos diferentes,
resulta un poco difícil pensar que Estados Unidos pueda permitirse el comenzar una nueva guerra exterior. En cualquier caso, esto lo vamos a ver en el próximo vídeo detalladamente desde el punto de vista astrológico, qué posibilidades hay y qué peligro real hay de que comience la Tercera Guerra Mundial.